Pieza de análisis, obra clave de horror y elemento vital de la literatura, Dr. Jekyll y Mr. Hyde continúa fascinando a todo aquel que se anime a descubrirlo. Nacido en tiempos tormentosos pero universal en sus elementos, sigue trascendiendo con el paso de las generaciones. Locura, muerte y depravación, hoy te traigo la historia detrás del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Contexto. No sé si a ustedes les pasa, pero la gran mayoría cuando escucha la palabra británico, enseguida piensa en personas refinadas, de gustos y modales sobrios, que a veces llega a lo caricaturesco. Personas que toman el té a las 5, que tienen mayordomo, que tienen servicio, que son estrictos e intachables como si fueran de la realeza. Pero ¿esto es tan así? Vamos a hablar un poco de dónde salió este ideal. El periodo victoriano es esa época histórica que empezó cuando la reina Victoria subió al trono en 1837 hasta su muerte en 1901. Esta es la época de las teorías de Charles Darwin acerca de la evolución, estalla el urbanismo que desplaza a la ruralidad y con esto las viejas técnicas económicas. En palabras simples, estalla la revolución industrial. Hay muchas diferencias entre los sectores sociales, sobre todo entre las clases bajas y la burguesía. Estos últimos eran inversionistas industriales que se habían vuelto ricos con la revolución industrial. Tenían una disciplina y posturas férreas, rechazaban el ocio y la pereza que a menudo lo asociaban con la gente pobre. Puertas afuera se vanagloriaban de rechazar el sexo, las juergas y sobre todo la promiscuidad. Pero los que de día eran caballeros intachables, durante las noches cedían a sus pasiones más reprimidas. Existía un bajo mundo donde el sexo, las drogas, los juegos de azar y las orgías eran moneda corriente. Por ejemplo, el uso del opio y la cocaína eran defendidos como drogas sociales, ya que hasta la misma reina los consumía. Se decía que era para gente cerebral, para gente intelectual, pero comenzó a tener mala fama cuando comenzaron a usarlos también las prostitutas y los maleantes. La obra. Stevenson siempre había sido un niño enfermizo y con frecuencia tenía horribles pesadillas. Como pasó mucho tiempo en cama, se convirtió en un gran lector. Siendo adulto, mientras agonizaba, su esposa lo despertó. Él dijo: ¿Por qué me despiertas? Estaba soñando un dulce cuento de terror. Fanny Stevenson, la esposa en cuestión, era su crítica más dura y era la que le solía dejar más de un comentario. Una vez tuvo listo el primer borrador, fue ella quien le dijo que le faltaba peso temático, que no tenía ni siquiera una alegoría o algo que le diera fuerza a la narración. Leyéndolo así era una simple historia sobre un monstruo. Le faltaba esa dualidad que lo convertiría en un clásico. Es así que en menos de 3 días, Stevenson dio con la versión definitiva. Una de las grandes inspiraciones fue la figura del diácono William Brodie, un ciudadano respetado que era cerrajero de la clase alta y que a menudo era descrito como intachable, un verdadero caballero. Pero por las noches sucumbía al juego, a la bebida, hacía apuestas e incluso se metía en casas con duplicados de llaves, sin que nadie se enterara. Incluso hay una obra de teatro al respecto, pero no pasó a mayores. Es inevitable pensar también en Jack el Destripador, que a finales de 1888 cometió una serie de crímenes bestiales sin dejar pistas en su camino de horror. Dentro del título de la obra se esconden muchos juegos de palabras. Hyde, por ejemplo, suena vagamente a hide, que traducido significa esconder, ocultar. Lo mismo pasa con Jekyll. Je en francés es yo y kill en inglés matar, asesinar. En este caso sería matar al yo, reprimir la verdadera esencia frente al mandato establecido. Esto es la sociedad victoriana. Bueno, además es una crítica profunda al ser humano y la doble moral. Stevenson recalca que la ciudad es el escenario del poder, la riqueza y el intelectualismo.
Jekyll es un científico y en él, bueno, se ve la figura del progreso. Hyde, en cambio, es pobre, vive a las afueras, rodeado de crimen y suciedad. Pero lo que advierte Stevenson es que en las altas esferas también hay deseo, crimen y corrupción. La moralidad victoriana no solo castiga esto, sino también los deseos naturales, los impulsos, los sentimientos que a la larga afectan al individuo y a la sociedad. El público victoriano de la época interpretó la historia como una advertencia contra los peligros de la libido desatada. Y aunque Stevenson dejó a libre interpretación lo que pasa en el libro, rechazaba la idea de que se tratara solo de deseos sexuales. Para él iba mucho más allá, y llama la atención lo adelantado de sus conceptos prefreudianos. Esto quiere decir que se adelantó a Freud, sobre todo en esto que se va a conocer como el ello, el yo y el super-yo en la figura de Jekyll y Mr. Hyde. Con el tiempo la obra fue traducida a un montón de adaptaciones al cine, miniseries, incluso también en películas animadas, en obras de teatro, en fin. La obra ha trascendido no solamente su época, sino también las ideas de su autor. Pero eso es algo que podemos hablar en otro video. Bueno, esto ha sido todo en La historia detrás de. Acordate que podés dejar un comentario y proponer algún libro que te gustaría saber su trasfondo, cómo se creó o cómo fue inspirado, si se quiere, su autor para escribirlo. Ya tenemos varias sugerencias que vamos a ir sacando a medida que haga más videos, pero bueno, podés seguir dejando tu aporte. Si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte, dejate un me gusta, compartí, que no cuesta nada compartir un video con un amigo o con una amiga para que se propague por el mundo lo que hacemos en este pequeño rincón de YouTube. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor, nos vemos la próxima.